Buenas tardes, mi nombre es Manuel León. Mi grupo está conformado por Rafael Gómez, Stephanie Aguirre, César Porra, Esmailí Sierra, Santiago Cubides, Sofía Nes, María Moreno, Ana Padilla y Paola Rivas. Nosotros somos el grupo número 5 de la sección 10 del segundo año de medicina y le vamos a exponer acerca de neumonía. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio en la que se inflaman los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se llenan de líquido o pus, lo que produce síntomas como fiebre, escalofríos, dificultad para respirar y tos con flema o con pus. La neumonía puede ser causada por una gran variedad de microorganismos como bacterias, virus y hongos. La neumonía puede variar desde leve a potencialmente mortal. La neumonía es más grave en personas mayores de 65 años, en niños pequeños o bebés, en personas con problemas de salud o con sistemas inmunitarios debilitados. Las neumonías se clasifican según se adquieren en el día a día de una persona, en neumonía comunitaria o si se adquiere en los hospitales o centros de salud, como neumonía hospitalaria. Cualquiera puede sufrir neumonía y existen muchos factores que determinan que una persona sea más susceptible a la infección por unos microorganismos u otros. Por ejemplo, en personas sanas, la neumonía más común es la que es producida por una bacteria llamada neumococo. En cambio, en personas ingresadas en los hospitales se observan una gran cantidad de bacterias que no son tan comunes en la comunidad. La neumonía en los países desarrollados es la sexta causa de muerte. Se observan aproximadamente entre 7 y 15 casos por cada 1000 personas al año. Aquí, como observamos en el dibujo, estos son los pulmones, estos son los alvéolos pulmonares, que son los que se llenan de líquido o pus. Este es un alvéolo normal, sin líquido y sin pus, y este es un alvéolo con neumonía, que se aprecia en el dibujo, que está lleno de líquido o de pus. La clasificación de la neumonía, según se adquiere, está primero la comunitaria. La neumonía comunitaria es la neumonía que se adquiere en sitios fuera de los hospitales o de los centros de salud. Esta es la neumonía más común y es producida por una cantidad de microorganismos como bacterias, virus y hongos. La segunda es la neumonía hospitalaria. Esta se adquiere en los hospitales o centros de salud, ya que las personas que están ingresadas en los hospitales por cualquier otra enfermedad también pueden causar neumonía. Este es el tipo de neumonía más grave y las personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos son las personas que están más propensas a sufrir este tipo de neumonía. La siguiente es la neumonía por aspiración. Esta sucede cuando inhalamos saliva, bebida, comida o vómito que se van a los pulmones, se alojan allí y pueden provocar infecciones o dificultades para respirar. Y por último, la neumonía atípica o errante. La neumonía atípica o errante es un término más informal de la neumonía, ya que es una neumonía más leve en la que los síntomas son más suaves que en las normales y se siente como si tuviesen un resfriado y piensas que lo normal sería no mantener reposo y seguir con tus actividades normalmente. Rafael Gómez, soy estudiante de segundo año de la medicina de la UNED y los síntomas de la neumonía son variables, sin que ellos tengan siempre relación con el tipo de germen causante. La neumonía en algunos casos presenta lo que se llama neumonía típica, que consiste de la aparición de la enfermedad en varias horas o de 2 a 3 días. Y sus síntomas son tos con expectoración, en ocasiones sangre, dolor torácico, fiebre y escalofrío. Otras neumonías, llamadas atípicas, producen síntomas más graduales, con décimas de fiebre, malestar general, dolores musculares y dolores de las articulaciones, cansancio y dolor de cabeza. La tos sin expectoración y el dolor torácico menos intenso. Algunos pacientes pueden tener síntomas digestivos leves, como náuseas, vómitos y diarrea. Si la neumonía es extensa o hay una enfermedad pulmonar o cardíaca previa, pueden dificultar la respiratoria. Además, si los gérmenes pasan al torrente sanguíneo, a la circulación de la sangre, puede ocurrir un shock séptico. En personas ancianas, la presentación de los síntomas de la neumonía son iniciales y son llamativos con fiebre poco elevada y ausencia de tos seca con alteración. Los síntomas más habituales de la neumonía son el dolor torácico, fiebre con escalofrío y tos con expectoración. En los bebés y recién nacidos no pueden creer que no se esté sufriendo los síntomas de la neumonía, pero puede ocurrirle pérdida del apetito, pérdida de energía y vómito.
Mi nombre es Estefania Aguirre y les voy a estar hablando sobre cuándo acudir al médico en sospecha de neumonía. Si usted presenta dolor en el pecho, fiebre aguda o insuficiencia respiratoria, debe acudir a su médico rápidamente. El médico recurrirá a realizarle un examen físico y ordenar una tomografía de tórax y ordenar exámenes sanguíneos. La neumonía se presenta mayormente en bebés y en adultos mayores de 54 años, más sin embargo también se presentan en adolescentes con los siguientes casos o los siguientes síntomas. Presentan deshidratación grave debido a que vomitan mucho y no retienen líquidos ni mucho menos medicamentos. Sufren de fibrosis quística, tienen inmunodeficiencia baja y han tenido muchas veces neumonía. Los medicamentos administrados para la neumonía son antibióticos administrados vía intravenosa y aparatos respiratorios como lo son los nebulizadores. Gracias. Buenas noches, mi nombre es César Porras y yo les voy a hablarles acerca de las causas de la neumonía o cómo se clasifica según el tipo de germen que la causa y el lugar. Como ya sabemos, la neumonía es una enfermedad de las vías respiratorias que comienza cuando un virus, una bacteria o un hongo se introduce en nuestro organismo y produce la inflamación de los sacos aéreos, ya sea de uno o ambos pulmones, haciendo de que estos gérmenes se reproduzcan ya sean por 4, por 8 y así sucesivamente hasta llenar los pulmones. Y entonces nuestro cuerpo, para tratar de defenderse de esos gérmenes, es cuando empieza a presentar o a manifestarse los síntomas, que sea producir la tos, producir pus, la secreción nasal, entre otros. Existen muchos microorganismos frecuentes que pueden contraer la neumonía. Entre ellos tenemos las bacterias, los hongos o los virus que se encuentran en el aire que nuestro cuerpo inhala. Nuestro cuerpo siempre evita de que estos gérmenes infecten los pulmones, pero muchas veces terminan afectando nuestro sistema inmunitario, incluso cuando nuestra salud se encuentra en muy buen estado. La neumonía se clasifica según el tipo de germen que la causa de la siguiente manera. Tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, que es aquella que se presenta cuando estamos fuera de las instalaciones del cuidado de la salud y los hospitales. Entre las causas tenemos las bacterias, que la bacteria principal causante viene siendo el neumococo o el streptococo neumonía, que es la bacteria principal que provoca la neumonía y se suele presentar después de haber sufrido un resfriado o una gripe. Este virus también es el virus de la influenza A y B, que es muy común sobre todo en la época de invierno. Otra causa de la neumonía adquirida en la comunidad son los organismos tipo bacterias, que entre ellos tenemos el Mycoplasma pneumoniae, que suele presentarse en las personas menores de 40 años. Y la manera de contraerla puede ser, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan o viven en áreas de hacinamiento, ya sean hogares, parques así abandonados, corren el riesgo de contraer este tipo de neumonía. Otra causa de este tipo de neumonía son los virus, que suelen ser los más comunes, ya que la neumonía viral suele ser más leve que otros tipos de neumonía, aunque en ocasiones suele agravarse mucho más. Entre los virus causantes de este tipo de neumonía puede ser la varicela, el sarampión, la tosferina o incluso el de una gripe normal, ya que si una persona tiene una gripe y esa gripe no está bien tratada o no está bien curada, corre el riesgo de que se le convierta en una neumonía. El segundo tipo de neumonía es la neumonía adquirida en los hospitales, que este tipo suele ser la más grave debido a que estas bacterias suelen ser más resistentes a los antibióticos, debido a que las personas que la contraen ya se encuentran enfermas. Por ejemplo, las personas que se encuentran con respiradores, los cuales suelen utilizarse en unidades de cuidados intensivos, corren el riesgo de contraer este tipo de neumonía. El tercer tipo es la neumonía adquirida en el cuidado de la salud,
que es aquella que se presenta, como su nombre lo dice, ocurre en las personas que trabajan o permanecen mucho tiempo en las instalaciones del cuidado de la salud. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a las personas que reciben cuidado en las clínicas de atención ambulatoria o incluso en los centros de diálisis. Al igual que la neumonía adquirida en los hospitales, esta suele manifestarse de la misma manera debido a que las bacterias son más resistentes a los antibióticos. Y el cuarto tipo es la neumonía por aspiración, que suele ser la más común debido a que se transmite a través de ingerir o inhalar sustancias, ya sean comidas, bebidas o incluso la saliva que pueda estar infectada. Por ejemplo, ya que la neumonía, la manera de contraerla es la misma que de una gripe normal. Ejemplo, que una persona se nos acerque y te estornude o incluso te tose a través de cualquier fluido que por la saliva que pueda llegar a los pulmones, corre el riesgo de contraer este tipo de neumonía. Mi nombre es Mayri Bit y el día de hoy les estaré hablando un poco respecto a lo que vendrían siendo los factores de riesgo de una de las enfermedades conocidas mundialmente como lo es la neumonía. Primeramente, para nosotros poder adentrarnos en este tema, debemos de ser conscientes que aunque en la mayoría de los casos la neumonía se encuentra ocasionada por bacterias, también es bastante normal que esto también surja a raíz de un virus tan sencillo como lo puede ser una gripe o también alguna varicela. Actualmente la neumonía se encuentra ubicada en el lugar número 5 como una de las enfermedades más peligrosas en todo el mundo, incluso posicionándose más arriba de una de las enfermedades de transmisión sexual como lo es el SIDA. La neumonía, por lo general, ataca de una manera más drástica a aquellos adultos mayores que comprendan entre 65 y 60 años, al igual que a los niños que tengan entre 6, 5 y 4 años, puesto que son personas que no tienen un sistema inmunológico totalmente reforzado. Algunas de las personas que ya de por sí tienen una enfermedad y que a esto se le agrega otra enfermedad más como la neumonía, mayormente su recuperación suele ser mucho más drástica y más brusca. Algunos de los factores de riesgo que podemos mencionar aquí como algunas enfermedades pueden ser las personas que tengan diabetes, que tengan enfermedades renales, enfermedades crónicas como un asma y también las enfermedades cardiovasculares. Otros factores de riesgo que también podemos mencionar aquí podrían ser las personas que tienen una malnutrición, también aquellos que tienen un exceso de peso y sufren de obesidad, también aquellos que consumen muchísima droga o mucha cantidad de alcohol. Desde hace mucho tiempo se han estado realizando también distintas campañas para tratar de concientizar a las personas de que eviten el consumo del cigarrillo y del tabaco. Incluso se han visto muchas empresas que en sus empaques han estado colocando mensajes para tratar de concientizar a estas personas. Desde hace mucho tiempo se ha tratado este tema, incluso se han puesto también distintos anuncios en sitios públicos para tratar de que los consumidores no afecten el sistema respiratorio de las personas que tengan cerca. ¿Qué pasa? En el momento que nosotros empezamos a consumir cigarrillo o tabaco, automáticamente todo este humo será inhalado por nuestras vías aéreas, hasta llegar al punto en el que esto pasará por la faringe, la laringe y llegará a nuestros alvéolos. Al momento que esto llega a nuestros alvéolos, automáticamente se vuelve un túnel sin salida. Y esto con el tiempo puede llegar a ocasionar un tumor en nuestra vejiga urinaria. Bueno, me presento, soy Santiago Cubides de la sección 10 y yo les voy a hablar acerca de la problemática que conlleva y las complicaciones que tiene la enfermedad de la neumonía cuando afecta al ser humano. Sabemos que la neumonía es una enfermedad que afecta al sistema aéreo del cuerpo, es decir, los pulmones. Los pulmones se ven afectados porque la neumonía intercede en las vías aéreas cuando el alveolo, que es la parte más mínima del pulmón, es decir, la que capta y absorbe la sangre, la limpia mediante el proceso de oxigenación, y esta se llena de pus o de un líquido invasor que obviamente ataca al pulmón y a las vías respiratorias por consiguiente. Entonces, pueden presentarse ciertas complicaciones cuando hablamos de la enfermedad, debido a dos razones fundamentales. La primera es que los pulmones son una zona de alta utilización, es decir, es una de las zonas más activas del cuerpo humano, ya que es la que constantemente está en actividad en los procesos de inhalación y exhalación de oxigenación de la sangre. Y la segunda es que existen factores de riesgo inmediatos que pueden afectar a los pulmones, es decir, la edad, la calidad de vida de la persona o del paciente
y todos aquellos factores que pueden complicar la enfermedad en sus diversas facetas. Por lo menos, hablando de los factores de riesgo que pueden conllevar a la complicación de la neumonía en un paciente, podemos tomar en cuenta la edad. Hay dos edades críticas cuando hablamos de una complicación por enfermedad de neumonía a las vías aéreas. La primera sería entre las primeras etapas de vida, ya que el desarrollo de los pulmones es prematuro, es decir, desde los 0 a los aproximadamente 5, 6 o 7 años, los pulmones no han conseguido su total desarrollo y en los años siguientes tampoco. Lo que ocurre aquí es que la mayoría de las veces los pequeños son afectados debido a su corta edad y su corto desarrollo pulmonar y de sus vías aéreas. La segunda edad de riesgo son las personas mayores de 65, 70 años, ¿verdad? Conseguimos aquí entonces que las vías aéreas se han desgastado mediante un proceso constante de vida y que tienen que ver con los procesos de la calidad de vida de los pacientes. Una persona fumadora tiene muchísimo más riesgo a sufrir complicaciones en las vías aéreas por la enfermedad de neumonía, ya que ha causado un desgaste mediante un vicio o mediante un elemento externo que a través del tiempo ha afectado su vía respiratoria. Cuando hablamos de las complicaciones también conseguimos 3 tipos de enfermedades que pueden afectar más que todo a los pulmones y complicar la neumonía en un paciente relativamente sano. En esta encontramos la primera, que sería la bacteriemia. La bacteriemia es la complicación de la infección en la neumonía, en los alvéolos, que por consiguiente pasa la corriente sanguínea e infecta todo el organismo, ya que sabemos que las vías sanguíneas recorren todo el organismo, desde la cabeza hasta los pies, es decir, todas las vías sanguíneas conllevan a un lugar mínimo del organismo, del cuerpo, que puede ser afectado por la complicación o la infección de. Como segundo conseguimos los abscesos pulmonares. Los abscesos pulmonares son aquellos que, mediante un proceso de producción de pus dentro de los pulmones debido a la infección por neumonía, se contagian a través de todo el pulmón y afectan no solo la parte alveolar, sino la parte mayor del pulmón. Y como tercera complicación característica, conseguimos lo que es el derrame pleural. La neumonía puede causar un derrame pleural. ¿Qué es un derrame pleural? El derrame pleural es cuando el líquido segregado internamente de los pulmones, el líquido que produce la enfermedad de la neumonía, pasa a la zona pleural del pulmón. La pleura es la zona intermedia externa del pulmón, es la que recubre el pulmón y la que permite que éste pueda desplazarse mediante los procesos de expansión e impansión dentro de las costillas, dentro del sistema interno, ¿cierto? Entonces, este derrame pleural lo que hace es llenar la zona pleural de líquido, lo que requiere una intervención quirúrgica o una extracción mediante tubos a través del pecho del paciente. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Sofía Anés y hoy les vengo a hablar sobre las medidas preventivas de la neumonía. Primero que nada debemos saber qué es prevención. Prevención son aquellas medidas anticipadas para prevenir y evitar algún tipo de enfermedad. Entre las medidas preventivas contra la neumonía encontramos las vacunas antineumocócicas, el dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y la higiene bucal. Cabe destacar que la bacteria neumococo consta de 98 tipos diferentes. Entre las vacunas antineumocócicas encontramos la PCV13, la cual protege 13 tipos diferentes de dicha bacteria. Para el suministro de esta vacuna se realiza en pacientes infantes mayores de 2 a 15 meses, en pacientes mayores de 2 a 64 años que sufran de algún tipo de afección y obligatoriamente en mayores de 65 años. Aquí podemos observar una de sus presentaciones. Otra de las vacunas encontramos la PPSV23, la cual protege 23 tipos diferentes de la bacteria neumococo. Para su suministro se realiza en pacientes mayores de 2 a 64 años que sufran de algún tipo de afección y que sean fumadores activos y se realiza obligatoriamente en pacientes mayores de 65 años. Aquí podemos observar otra de sus presentación, recordando que el suministro de estas dos vacunas se deben de realizar en diferentes visitas al médico. Otra de las medidas preventivas encontramos el dejar de fumar, ya que el consumo de cigarrillos aumenta 4 veces el riesgo de sufrir neumonía. Dejando este hábito disminuye la mitad del riesgo en los próximos 5 años. Otra de las medidas preventivas encontramos el reducir el consumo de alcohol, ya que el consumo excesivo de alcohol está relacionado con
sufrir sobre neumonía tipo grave y otros tipos de daños como el daño hepático y la malnutrición, ya que el alcohol hace daños en los componentes del sistema inmunológico. Otra de las medidas preventivas, y por último encontramos la adecuada higiene bucal, ya que la mala higiene bucal tiene mayor riesgo de neumonía, ya que se hace la formación de placas y la colonización de microorganismos que pueden alcanzar a llegar a los pulmones por medio de microaspiraciones. Mi nombre es María Fernanda Moreno y en este momento les estaré hablando de la epidemiología en la neumonía. Esta es la parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población. Las enfermedades respiratorias constituyen una de las principales causas de la muerte, siendo solo superadas por las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores malignos. La mortalidad en adultos entre 20 y 64 años es relativamente baja, con un 14,8% por cada 100.000 habitantes, siendo el riesgo que invierte 40 veces superior en los adultos mayores de 65 años. La neumonía adquirida en la comunidad. Esta constituye la primera causa infecciosa de muerte y la sexta de mortalidad general en los países desarrollados, donde la incidencia anual se sitúa entre el 5 y el 11% de la población adulta. Es más frecuente en varones en las edades extremas de la vida, en invierno, y en la presencia de factores como el consumo del alcohol, el tabaco, la malnutrición, la infección por VIH o las enfermedades pulmonares crónicas. A grandes rasgos se habla del entorno al 70-80% de todos los casos de neumonía adquirida en la comunidad se tratan en el ámbito ambulatorio, mientras que el 20 o el 30% requieren hospitalización. El número de ingresos hospitalizados por la neumonía adquirida en la comunidad oscila entre el 1 y 4 por cada 1.000 pacientes y entre el 1,2 o 10% de los pacientes hospitalizados precisan ingreso en una unidad de cuidados intensivos. La neumonía intrahospitalaria. Esta se define como la infección del parénquima pulmonar que se desarrolla en las primeras 48 o 72 horas de ingreso hospitalario o aquella que aparece en los 7 días posteriores al alta hospitalario. Pacientes con edad inferiores a 35 años es de 1 a 5 casos por cada 1.000 habitantes o por cada 1.000 ingresos hospitalarios. Los pacientes ingresados en UCI, la unidad de cuidados intensivos, tanto pediátricos como neonatales, van a ser los más frecuentes afectados por las infecciones nosocomial. En torno al 6 o al 12% de los pacientes, siendo la neumonía la primera o la segunda causa de todos los ingresos. Gracias. Es Ana Padilla. Mi tema a tratar es sobre el diagnóstico de la neumonía. La neumonía puede ser muy difícil de diagnosticar debido a que puede parecer un resfriado o crudo gripal. Muchas personas no se dan cuenta que es mucho más grave cuando dura más que un resfriado o gripe común. Su médico le diagnosticará neumonía basado en su historia clínica, el examen físico y los resultados de la prueba de diagnóstico. En la historia clínica, su médico le hará una serie de preguntas sobre sus signos y síntomas y cómo y cuándo comenzó su enfermedad. Para averiguar qué germen está causando la neumonía, puede hacer una serie de preguntas como qué viajes ha realizado recientemente, sus pasatiempos, si usted fuma, si usted ha sido vacunado contra la gripe o la neumonía, entre otros. Si su médico piensa que usted tiene neumonía, le recomendará otros exámenes como la radiografía de tórax, prueba de sangre. Si es mucho más grave, unas pruebas como prueba de esputo, tomografía computarizada de tórax y oximetría de pulso. Gracias.
Mi nombre es Paola Rivas y mi tema a tratar es sobre el tratamiento para la neumonía. La neumonía es la enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar en los espacios alveolares, causado principalmente por la agresión de un microorganismo, ya sea virus o bacterias. La neumonía se divide en neumonía adquirida por la comunidad y neumonía intrahospitalaria. La neumonía se transmite de persona a persona a través de las vías aéreas. Para decidir el tratamiento adecuado de una neumonía, se toman en cuenta muchos aspectos, entre ellos clasificar a los pacientes según el riesgo que éstas presenten y en función a la gravedad de sus síntomas. De allí se le instaurará un tratamiento ambulatorio o se le deriva al paciente a un ingreso hospitalario. El tratamiento para la neumonía dependerá de la edad, del tipo de neumonía, de la gravedad de la neumonía, de los exámenes clínicos, tanto epidemiológicos como radiológicos, y de todo el sistema de salud del paciente. Tenemos paciente con sospecha de neumonía adquirida sin factores de riesgo en administración oral. Tenemos los fármacos como la amoxicilina, que es indicado de 10 a 14 días. Muchas opiniones y recomendaciones dicen que la amoxicilina debería ir en conjunto con macrólidos como claritromicina y acitromicina en el tratamiento, desde el inicio o de 48 a 72 horas desde que la fiebre persiste. La amoxicilina en adultos, su dosificación es de 1 gramo cada 12 horas y en los niños es de 80 a 90 miligramos por kilogramo al día. Estas serán fraccionadas en 3 tomas diarias. La claritromicina es indicado de 10 a 14 días y la dosis en adultos es de 500 miligramos cada 12 horas. En los niños es de 7.5 miligramos por kilogramo cada 12 horas. En su dosis máxima es de 500 miligramos cada 12 horas. La acitromicina es una toma diaria de 3 a 5 días. Y en adultos o niños con un peso mayor a 45 kilogramos será de 500 miligramos al día. En la dosificación para los niños, este dependerá de su peso. Tenemos que de 36 a 45 kilogramos su dosis será de 400 miligramos al día. De 26 a 35 kilogramos su dosis va a ser de 300 miligramos al día. De 15 a 25 kilogramos su dosis va a ser de 200 miligramos al día. Y menor a 15 kilogramos su dosificación va a ser de 10 miligramos al día. La cefurozima acetina. La dosificación en adultos es de 500 miligramos cada 12 a 8 horas y en los niños es de 125 a 250 miligramos cada 12 horas o en este caso de 20 a 30 miligramos por kilogramos al día. Este será dividido en 2 tomas. También tenemos pacientes adultos alérgicos a los betalactámicos y son prescritos con la levofloxacino y la maxifloxacino. Para los niños este no está indicado. La levofloxacino es indicado de 7 a 10 días y la dosificación en pacientes mayores de 17 años es de 500 a 750 miligramos cada 24 horas. Y el maxifloxacino es indicado de 7 a 10 días. En la dosificación para adultos es de 400 miligramos cada 24 horas. Y tampoco está indicado para los niños. Continuando, tenemos a los pacientes con factores de riesgo con sospecha de neumonía por gérmenes no habituales. Entre los fármacos tenemos a la amoxicilina de ácido clavulánico indicado de 10 a 14 días. La dosificación en adultos es de 1 gramo con base amoxicilina cada 12 horas y la dosificación en niños es de 80 a 90 miligramos por kilogramo al día con base amoxicilina. Este será dividido en 8 horas. La levofloxacina es indicado de 7 a 10 días y la dosificación en adultos es de 500 a 750 miligramos cada 24 horas. La dosificación de niños no está indicada. Tenemos la maxifloxacino que es indicado de 7 a 10 días y la dosificación es de 400 miligramos cada 24 horas y para los niños no está indicado. Pacientes con sospecha de neumonía por aspiración. Ante esta eventualidad, el mejor tratamiento sería amoxicilina más ácido clavulánico en sus dosis más altas.
También encontramos pacientes con posible neumonía viral. Los antibióticos en este caso no son muy útiles para una neumonía viral, sin embargo son muy importantes para la neumonía bacteriana. Sin embargo, a veces son utilizados para tratar o prevenir unas infecciones en los pulmones dañados gracias a una neumonía viral. Por último y no menos importante, tenemos las medidas adicionales. Entre ellos tenemos antifebriles y analgésicos que nos ayudan a aliviar la fiebre o un malestar general. Entre ellos tenemos el paracetamol, que la dosificación en adultos y mayores de 12 años de 500 miligramos cada de 4 a 6 horas. Y en los niños es de 10 a 30 miligramos por kilogramo cada de 4 a 6 horas. El ibuprofeno de 200 a 400 miligramos cada 6 horas en adultos. Y en los niños es de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada de 6 a 8 horas. Entre otras recomendaciones, tenemos también la hidratación y el buen reposo.